Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarles. Les saluda José Manuel Rodríguez, hoy con mi compañero Xavier Serviá. Si les parece, comenzamos. El Congreso colombiano aprueba la polémica reforma tributaria impulsada por el presidente Iván Duque, que recaudaría más de 4.000 millones de dólares para el año 2020. ¿Puede esta iniciativa conseguir la cuadratura del círculo, reactivando la economía y también logrando beneficios sociales importantes? Lo analizamos. Vamos de inmediato con Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la ANDI, que nos acompaña desde Bogotá. Señor McMaster, Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía, ha dicho en una serie de artículos en el periódico El Espectador que reducir la tributación a las grandes empresas no necesariamente garantiza el aumento del empleo, y cuando se lleva a cabo una reforma de esta naturaleza, el hueco fiscal debe llenarse también con otros impuestos. ¿Lo deja a usted satisfecho esta reforma? Lo primero que yo diría es que esta reforma es en realidad el reemplazo de la reforma que habíamos aprobado el año pasado y que fue de alguna forma declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. Es básicamente el mismo paquete que le permitió a Colombia crecer el 3.3%, mientras América Latina crece el 0.5%. Lo único nuevo que realmente trae es un paquete social que incluye algunos beneficios especiales, uno de ellos destinado justamente a generar empleo entre los más jóvenes. De manera que yo diría que la reforma ya la conocemos, ya sabemos cómo funciona, produjo crecimiento este año, pero además tiene el paquete social, que es muy importante. Sin embargo, se dio en medio de toda esta discusión de las protestas de toda América Latina, lo cual sin duda la volvió polémica, como usted lo ha mencionado. Sin lugar a dudas, en teoría esta reforma apunta al crecimiento y apuesta a generar empleo juvenil, usted lo decía, disminuye también la carga fiscal a las pymes, apunta a mejorar la situación social de los jubilados, pero ¿no es incompleta esta reforma de cara a las demandas sociales que pide una parte no menos importante del país? No, yo diría que está bien orientada. Los países latinoamericanos, además, en general, tienen una carga muy fuerte hacia las empresas. Y en el caso de Colombia, la carga ha sido, además, verdaderamente irracional. Hemos llegado a niveles que ubicamos en cerca del 71%, mientras un país como Perú, por ejemplo, tiene un dato del 35% en términos de la carga total tributaria. A Colombia le conviene tener más empresas, le conviene tener más actividad empresarial, más actividad de emprendimiento. Solo así vamos a lograr generar mayor empleo. Sin duda, el objetivo número uno tiene que ser generar empleo. Nos preguntamos, ¿cómo se genera empleo? Sin duda, si tenemos empresas que están atraídas y que están interesadas en invertir en nuestro país. Yo diría que el problema realmente, y esa cuadratura del círculo que usted menciona, se refiere más bien al tiempo. ¿Qué tanto nos vamos a demorar o qué tanto se va a demorar esta reforma en generar más empleo formal, que es el que genera más ingresos para la población? Yo diría que sin duda alguna ahí tenemos que tener un poco de paciencia, algunos meses, mientras reacciona la economía. Ahora, ¿cómo se le pide precisamente paciencia al ciudadano a pie, que es el que está protestando precisamente por mejores empleos y evidentemente una calidad de vida? Y se lo pregunto cuando vemos que este fenómeno de la falta de paciencia por parte, digamos, del ciudadano común y corriente frente al divorcio de la economía global y las democracias es un fenómeno global. Claro, y yo diría que tiene toda la razón el ciudadano y tiene toda la razón la familia que en un momento dado no tiene trabajo. Sin embargo, el trabajo no se crea de un día para otro. La reducción de la pobreza tampoco se logra por una ley o por un decreto. Uno en realidad la equidad la construye con mucho trabajo. Tiene toda la razón. Por eso nos va a tocar trabajar mucho y nos va a tocar trabajar además quizá con medidas temporales. Nos va a tocar generar empleos temporales o empleos que temporalmente alivien la carga para esas familias. Pero sí, es una de las grandes, sin duda, o uno de los grandes desafíos de las economías, porque muchos de los resultados económicos se toman tiempo en llegar. Yo diría que en este momento la tarea de Colombia tiene que ser generar empleo formal, luchar contra la corrupción, por supuesto, que es parte de lo que además afortunadamente, digamos, se oye en las calles, y por supuesto está el tema de la equidad. Sin duda, y apunto a ese último punto del tema de la equidad, la reforma tributaria que aprobó el gobierno y una inminente reforma laboral aparentemente no serían del gusto de una parte de la clase media, una parte del país que clama para que justamente se reduzca la desigualdad. ¿Cuán importante es que Colombia logre un pacto social para justamente evitar una crisis quizás similar a la chilena?
Sí, yo diría que es muy importante y nosotros hemos hecho un llamado por ello. Incluso alguna vez me tocó a mí trabajar al frente justamente de esas políticas de equidad en Colombia. Y fíjese usted, el índice de desarrollo humano que acaba de publicar Banco Mundial indica que Colombia subió 12 puntos. ¿Es esto suficiente? No lo es. En realidad los retos de América Latina relacionados con la equidad son gigantescos y en eso el mundo nos lleva mucha ventaja, especialmente por supuesto Europa, Estados Unidos, los países nórdicos. Ahí tenemos que trabajar en eso. Yo diría que ese pacto social del cual usted habla, que incluirá por supuesto aceptar todos los desafíos que tenemos por delante, pero también todas las tareas y responsabilidades que todos tenemos por delante, le ayudaría mucho a Colombia y sería, digamos, yo creo que de gran ayuda o de gran ayuda en el trámite que hay que realizar en una sociedad compleja como son las sociedades latinoamericanas. Para terminar, ¿cuán complicada es a su juicio la situación política del presidente Iván Duque de cara al malestar social, de cara, digamos, al futuro del término de su mandato, de la democracia colombiana, de la estabilidad que un país necesita justamente para generar crecimiento? Yo le diría que el trámite que justo se acaba de dar esta semana alrededor de la reforma tributaria nos da unas buenas luces alrededor del tipo de arreglos políticos que pueden eventualmente conducir a beneficios para toda la población. Nosotros, yo le diría como observadores, como ciudadanos, en realidad no estamos tan interesados solamente en la popularidad de un gobierno o en la popularidad de un presidente, estamos interesados en que el país pueda tramitar las grandes reformas y las grandes mejoras de la sociedad. Y para eso se necesitan buenas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y yo creo que las luces que hemos recibido y las señales que hemos recibido en estas 2 semanas nos indican que efectivamente el gobierno tiene formas de relacionarse y formas de trabajar conjuntamente cuando se trata realmente de objetivos superiores, como fue en este caso, digamos, recuperar la reforma que habíamos tenido el año pasado, que se había caído por razones constitucionales. Y no hay que olvidar a la sociedad civil, que si bien es parte del Parlamento, por supuesto, porque está representada formalmente por él, de alguna manera siente un divorcio con quienes la misma sociedad ha elegido para que los represente. Gracias a Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la ANDI, que nos acompañaba en vivo desde Bogotá. Y cuando regresemos a CNN Dinero.